Bueno, nuevamente, buenos días a todos, Dios les bendiga y damos gracias a Dios por la oportunidad de este estudio con relación a Mateo 28. El objetivo del estudio de hoy, el aporte del estudio de hoy es colocar una piedra más, un ladrillo más en este edificio, de fortalecer esta gran verdad acerca de la fórmula bautismal de Mateo 28 que el Señor Jesús nos mandó y en especial trata de responder a uno de los, argumentos que también se presentan en relación con la supuesta ausencia de Mateo 28. Y es sobre eh, un supuesto manuscrito en hebreo donde aparece, donde dicen, bueno, mira, este texto, eh, el libro de Mateo originalmente fue escrito en hebreo. Así comienza el argumento, ¿no? Y el texto que tenemos, los códices que leímos al principio en griego, realmente son una traducción hecha a posterior. No fue hecha por Mateo. Y la evidencia que presentan, o una de las evidencias, es el Evangelio de Mateo de un tal Shem Tov. ¿Sí? Y luego citan a esta traducción, a esta versión, a este manuscrito de Shem Tov, donde él no tiene, pues, Mateo 28, 19 en la misma relación, o sea, solamente menciona el bautismo en el nombre del Hijo. Entonces, bueno, vamos a responder a este argumento, vamos a analizar un poco este supuesto manuscrito, no solamente en cuanto a su origen, sino en cuanto a, como diríamos, en cuanto a su contenido directamente interno. Es importante saber esto para poder analizar esta circunstancia. Bueno, lo primero que quiero que veamos, para eso vamos a ir a poner aquí en pantalla esto de Wikipedia, donde nos habla un poco acerca de quién es Shem Tov. Permítanme un minuto aquí. Captura de ventana. Ok. Aquí lo tenemos. ¿Sí? El Evangelio. Fíjense cómo se conoce, ¿no? Evangelio de Mateo en hebreo de Shem Tov. Bueno, lo primero que tenemos que ver es la fecha. ¿Sí? Acuérdense que hay muchos escritos, libros y supuestos evangelios que claman ser originales, que claman ser antiguos, que claman tener la verdad, ¿no? Ya el apóstol Pablo lo anticipaba. En Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol le dijo a la iglesia de Tesalónica: no se angustien en ninguna manera, en el sentido de que el día del Señor está cerca, ni por señales, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Entonces, cuando él dice ni por carta como si fuera nuestra, ya anticipa la actitud de los falsos profetas que escribirían cartas bajo el nombre de los apóstoles. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de engañar. Entonces, bueno, dado eso, hay que analizar pues todas estas pretensiones. Entonces, el Evangelio de Mateo en el Shem Tov dice que es la traducción hebrea más antigua del Evangelio según Mateo. Pero aquí tenemos la primera alerta, ¿no? Se escribió, dice, a más tardar en la segunda mitad del siglo XIV. El siglo XIV. Estamos hablando de los años 1300. O sea, estamos hablando de que este evangelio fue escrito en la misma fecha en la que fue escrita la coma joánica de Primera de Juan 5:7, que vimos que aparece por allí por el 1200, 1300.
Bueno, en esa fecha también aparece, o sea, también es que se escribe este manuscrito. Fue escrito por un rabino, miren lo que dice aquí, fue escrito en hebreo por el rabino sefardí Shem Tov ben Isaac ibn Shabrupt. Y este rabino era un judío español y bueno, en España es donde él escribe pues esta obra y el contenido de sus escritos, miren lo que dice, ataca la idea del mesianismo, atención, ataca la idea del mesianismo y divinidad de Jesús como Dios. Entonces, él, todo su ministerio, todo su trabajo, toda su obra era para atacar la idea de Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, como con divinidad. O sea, indudablemente, como válido heredero de los judíos del tiempo de Cristo o de los líderes judíos del tiempo de Cristo, quienes rechazaron a Jesús como Cristo y como Hijo de Dios, este rabino Shem Tov va en la misma línea. Y en esa misma línea, él va un paso más allá. ¿Y qué hace él? Bueno, él agarra el Evangelio de Mateo y hace su propia versión de Mateo, donde en esa versión de Mateo, él elimina elimina o cambia todas las palabras o frases que presentan a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios, y cualquier alusión a Jesús pues en la divinidad. Entonces, bueno, teniendo esta evidencia concreta, histórica, de introducción, ya vamos, digamos que, a analizar pues un poco su argumento y justamente mostrar que este supuesto evangelio de Mateo, de Shem Tov, es un falso evangelio, es un falso manuscrito. Entonces, bueno, vamos un poco ahora a un PDF que hemos escrito en relación con este punto. Y vamos a sacar de aquí esta y poner otra pantalla. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Vamos a comenzar con ese punto. ¿Jesús quién es? ¿Un Cristo o el Cristo? La pregunta pareciera que no. O sea, si yo pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Jesús es un Cristo o es el Cristo? Parece que no hay mucha diferencia. Pareciera, ¿no? Pero si nosotros somos detallistas en las palabritas, que tiene sentido pues en el español, en el griego también y en el mismo hebreo, es como si nosotros nos preguntásemos en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces uno podría preguntarse, bueno, la versión de los testigos de Jehová, ese versículo dice: el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios. Ellos le agregan la palabrita un. Entonces es como preguntarse, ¿quién es Jesús? ¿Un Dios o el Hijo de Dios? Algo así, más o menos, va en esta misma línea. Y ya vamos a darnos cuenta por qué. Bueno, si vamos al texto de 1 de Juan 2:22, nos vamos a dar cuenta una declaración categórica que hace el apóstol Juan. ¿Quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este tal es anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Entonces, aquí el apóstol Juan, entre las muchas cosas que denuncian esta primera carta, señala esta. Señala que había muchos que negaban que Jesús era el Cristo. Para nosotros, Jesús, Cristo, son sinónimos, ¿no? De hecho, hasta le decimos Jesucristo.
Pero en el contexto bíblico, en el contexto en el que estas cosas fueron escritas originalmente, la pregunta siempre fundamental, de hecho la hace Jesús mismo a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús es el nombre que tenía él dado por el ángel que se lo colocó su madre. Digamos que era el hijo de María, se llamaba Jesús. El hijo de José y el hijo de María. Según se creía, el hijo de José y el hijo de María. Ese era Jesús, Jesús de Nazaret. Pero entonces de eso no había duda entre los judíos. La pregunta clave era, bueno, ¿ese Jesús era el Cristo o era un Cristo? ¿Qué diferencia hay? Bueno, para entender esto hay que entender que primero para ellos no era realmente la palabra Cristo, porque Cristo es una palabra griega, sino para ellos la palabra era Mesías. Pero Mesías es una palabra hebrea que tiene un significado que es la misma significado de Cristo en griego. ¿Cuál es el significado? Ungido. Cristo es ungido, Mesías es ungido. Entonces la pregunta, si lo quisiéramos colocar, ¿quién es Jesús? ¿Un ungido o es el ungido? Entonces ahí va cobrando significado. Ungido, ¿quiénes eran? Miren, ungidos eran los reyes cuando eran, como por ejemplo, Samuel ungió a Saúl y al mismo David como señal de que era escogido para ser el rey. Lo ungió con aceite. Bueno, los profetas también eran ungidos. Porque ¿qué significa ungido? Bueno, con aceite, pero es un símbolo, el aceite allí es símbolo de que esa persona es escogida por Dios para estar lleno de su espíritu. Por eso es que los reyes eran ungidos, por eso es que los profetas eran ungidos. O sea que Saúl era un Cristo, David era un Cristo, Salomón fue un Cristo, Samuel y los profetas fueron un Cristo, en el sentido de que fueron ungidos con el Espíritu de Dios. Por eso es que cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La gente que decía, bueno, mira, él es uno de los profetas, Jeremías, Elías o Moisés, que ha resucitado. O sea, para el común denominador del pueblo, viendo las obras de Jesús, viendo sus milagros, Jesús era un Cristo. O sea, era un ungido, era como uno de esos profetas que tenía... de hecho, si usted ve la palabra, cuando Nicodemo visita a Jesús, le dicen Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Entonces allí Nicodemo lo está reconociendo como maestro, como rabí. O sea, ungido en ese sentido. Pero no es lo mismo ser un ungido, un profeta, un rey, un maestro, que ser el ungido, el Cristo, el Mesías. Porque ya está apuntando a un personaje específico que ya estaba siendo profetizado desde Génesis y que era la esperanza de Israel. Entonces, es allí está la clave. Por eso es que Juan dice, mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Porque muchos reconocen, la mayoría de los judíos, los mismos judíos líderes, reconocieron que Jesús era un Cristo, un ungido, pero no que era el ungido. Entonces Juan dice, el que no lo reconoce como el Cristo, el ungido, el Mesías, este tal es anticristo, porque niega al Padre y niega al Hijo. Muy bien, entonces entendiendo esto, ahora uno analiza ciertas cosas acerca de este supuesto supuesto evangelio de Mateo, traducido por Shem Tov, el Mateo hebreo de Shem Tov. Entonces, bueno, una de las cosas importantes que ya vimos esta parte, pero es bueno tener esta referencia. El texto, dice aquí, el texto de Mateo, o de Matilla, como lo dicen ellos, en Eben Bohan es el trabajo que hizo este rabino, Shem Tov. Noten esto. Nunca usa la frase que aparece en el texto griego, Jesús Christos.
que en hebreo sería Yeshua HaMashiach. Esto está escrito en la introducción del mismo Mateo hebreo de Shem Tov, escrito por Shem Tov. Y ya de entrada reconoce que ellos nunca usan la palabra Jesucristo, que traducido en hebreo sería Yeshua HaMashiach, o sea, Jesús el Cristo en español, y Jesús Cristo en griego, y en hebreo sería Yeshua HaMashiach. La palabra Ha sería el, Jesús el Mashiach, el Mesías. Entonces ellos reconocen, nunca usamos esa expresión, ni la en griego ni la en hebreo. Y ya ellos de una vez añaden, sin pruebas y sin nada dicen, y esto muestra que hubo una manipulación del texto hebreo al ser traducido en el latín o en el griego, donde se añadió el título el Mesías en lugares donde no estaba. ¿Ve? Entonces, ya ellos de entrada reconocen que todas las partes donde se identifica a Jesús como el Mesías, ellos le eliminan este manuscrito. Entonces, este es un manuscrito, o sea, ya desde la óptica de la Biblia, de la óptica de esta revelación, este versículo, esta versión del Mateo hebreo de Shem Tov es un manuscrito anticristiano. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, primera de Juan 2:22, todo persona o escrito que niega que Jesús es el Cristo, ese es un anticristo, ese es un mentiroso. Son los dos títulos que le da el apóstol Juan en este versículo. Bueno, y no el apóstol Juan, el Espíritu de Cristo que inspiró a Juan, le inspiró a identificar como mentiroso y anticristo a todo aquel que no reconoce que Jesús es el Cristo, el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús Cristo o Yeshua HaMashiach. Ya de entrada, entonces, es un manuscrito anticristiano. Y para ello, bueno, tenemos aquí algunos versículos, una comparación de versículos de donde, bueno, comparamos el de Shem Tov y el Mateo que tenemos nosotros en griego, ¿no? Entonces, en el Shem Tov, esto sería Mateo 1:16, dice, Yosef, el esposo de Miriam, la madre de Yeshua, quien es llamado Mashiach, así que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones. En el Mateo que usamos en griego dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Primer punto entonces, comparando, Mateo reconoce, el Mateo griego reconoce que Jesús es el Cristo. Pero el de Shem Tov, noten que le llaman Mashiach, no le dicen HaMashiach. Entonces ya por aquí, el de Shem Tov es mentiroso y anticristiano, mientras que el de Mateo reafirma la identidad de Jesús como el Cristo, que eso es lo que está haciendo Mateo aquí. El objetivo de los evangelios es identificar a Jesús como el Cristo, porque todos los judíos esperaban a el Cristo, el Mesías. Pero la clave estaba en identificar ese Mesías como Jesús, como dice aquí, el hijo del hijo de María, que fue esposa de José. Otro texto, Mateo 2:4. En el Shem Tov, Herodes, el rey, escuchó y se aterrorizó, y todos los moradores de Jerusalén con él. Reunió todos sus nobles y averiguó de ellos si conocían en dónde nacería el Mashiach. Entonces le respondieron, en Belén de Yehudá, como está escrito según el Nabí, el profeta. Mateo 2:4, en el griego. Convocados todos los príncipes, los sacerdotes y los escribas, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, en estos dos, digamos, está igual la traducción, el Mashiach o el Cristo. Pero aquí, esto no significa que el de Shem Tov está reconociendo a Jesús como el Mashiach,
porque lo que está haciendo es una pregunta Herodes sobre el Mesías. No está diciendo Jesús es el Mesías. Entonces, en este texto, por eso como en este texto no se identifica a Jesús como el Mesías, por eso es que Shentop lo dejó igualito, que está en el griego, no lo cambió. Ahora, el punto clave, el versículo clave que lo hemos citado en la introducción del estudio, Mateo 16, 16. Mateo 16, 16 es el versículo donde Pedro responde y todos los discípulos responden a la pregunta que hace Jesús. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces dice, bueno, uno de los profetas, uno Jeremías, o Elías, o Moisés. Y luego Jesús le hace la pregunta más personal, y ustedes, que son mis discípulos, ¿quiénes decís que soy? Entonces es cuando Pedro, aquí tenemos la versión griega, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense que en esta confesión están los dos puntos claves de 1 de Juan 5.22. En 1 de Juan 5.22 se dice que mentiroso y anticristo es el que niega dos cosas, que Jesús es el Cristo, uno, y que niega que al Padre y al Hijo, o sea, niega que ese Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, en esta respuesta están las dos respuestas clave, fundamentales. Es a esta respuesta cuando Jesús dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, y sobre esta piedra, sobre esta confesión de fe, edificaré mi iglesia. O sea, esta es la confesión fundacional, esta es la piedra angular de la iglesia. Entonces, en Mateo que tenemos, en los manuscritos griegos, se pone que Pedro dijo, tú eres el Cristo, punto uno, el Cristo, no un Cristo, el Cristo. Y eres también el Hijo del Dios viviente. O sea, reconoció la divinidad de Jesús y reconoce la condición de Mesías, de Jesús ser el Mesías. ¿Cómo lo traduce el Shem Tov? Bueno, Yehoshua les dijo, ¿y ustedes qué dicen acerca de mí? Shimón, llamado Kefa, contestó y dijo, tú eres Mashiach, Ben Elohim Yain. Noten la ausencia del Ha en ambas expresiones. Sería Hamashiach, no está. Hamashiach sería el Mesías. Entonces él dice, tú eres Mesías, tú eres un ungido más. Ben Elohim Yaim, o sea, Ben es hijo, Elohim es Dios y Yaim viviente. Entonces tampoco aparece el Ha, donde diría el hijo, porque sería, o sea, aquí está diciendo tú eres ungido, hijo de Dios viviente. Acuérdense que bueno, creo que aquí lo tenemos, ¿no? Así, aquí en el comentario explicamos la diferencia entre decir Hamashiach y decir y la forma como se expresa el que debería ser Ha-Ben Elohim, Ha-Ben, y el Hijo de Dios. Bueno, aquí se cita el deseado de toda la gente para entender la diferencia entre Ben Elohim y Ha-Ben Elohim. Toda la nación judía llamaba a Dios su Padre. Todos. O sea, todos los judíos se identificaban como hijos de Dios. O sea que Ben Elohim son todos. Todos los judíos eran Ben Elohim. Ben Elohim Yaim. Y por lo tanto no se habrían enfurecido si Jesús hubiese dicho tener esa misma relación con Dios. Pero le acusaron de blasfemia, con la cual demostraron entender que él hacía este acerto en su sentido más elevado. Esto está en el deseado de toda la gente, en la página 178. Es decir, cuando Jesús se identificó como el Hijo de Dios, no se identificó como un Ben Elohim, sino como Ha-Ben Elohim. O sea, como el Hijo, el singular, el único Hijo de Dios, el único Hijo engendrado, literal de Dios. Lo mismo que el Ha-Mashiach es el Mesías. Entonces, ¿qué vemos entonces en este punto? Bueno, que el Mateo de Shem Tov no identifica a Jesús como el Mesías y el Hijo,
cosa que sí lo dice el Mateo que tenemos en el griego. Bueno, entonces ya vamos viendo, son evidencias del propio texto, o sea, esto ya tenemos una evidencia. La evidencia que tenemos, la primera que ya dijimos, es el tiempo en el que apareció este supuesto manuscrito original. Un manuscrito que aparece en el siglo XIII o XIV, que es único y no hay otros manuscritos como él, ya da sospecha de que no es un manuscrito original, porque los manuscritos tienen que ser lo más antiguo que se pueda. Entonces, sabemos que la Iglesia Católica ha fraguado manuscritos, pero ahora nosotros nos damos cuenta, según esta evidencia, que no son los únicos que han fraguado manuscritos. También vemos aquí los judíos recalcitrantes, los que son enemigos, pues, jurados del cristianismo, bueno, básicamente los líderes judíos todos, del pasado y del presente, son enemigos del cristianismo. Pero ellos también vemos entonces que han fraguado manuscritos. En este caso, este rabino Shem Tov hizo este manuscrito pretendiendo ser un manuscrito original y borrando de su evangelio que él escribió. O sea, él agarró el evangelio de Mateo y lo modificó, le quitó todas las cosas que identificaban a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. Uno más, ¿no? Este es de Mateo 21, 17 hasta el 22, el cual dice en el griego, ¿no? Juntos ellos les dijo Pilato, ¿cuál queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Y respondiendo el presidente les dijo, ¿cuál de los dos queréis que os suelte? Versículo 21. Ellos dijeron a Barrabás. El versículo 22, Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Y le dicen todos, sea crucificado. Bueno, aquí vemos que en este texto no es un reconocimiento de Jesús como el Mesías. Es muy diferente al de Mateo 16:16 y al Mateo 1:16. Porque esto es una referencia que hace Pilato. Mira, este es Jesús al que llaman el Cristo. O sea, no es que él esté identificando, Pilato no está identificando a Pilato que sea Cristo, sino, mira, así lo llaman a él. Y cuando vamos al Shem Tov, en el Shem Tov vemos lo mismo, porque no es una identificación, es como decir, mira, a esta persona se le dice así, pero no es una identificación, mira, esa persona es eso. ¿Cómo lo dice el Shem Tov? ¿Cuál de estos desean que deje? ¿A Barba o Yehoshua, que es llamado Mashiach? Aquí ni siquiera pone el Ha, Mashiach. Entonces Pilato les dijo, ¿a cuál de ellos desean que dejemos? Ellos dijeron a Barba, ¿no? Barrabás. Pilato les dijo, si es así, ¿qué haré con Yehoshua, el llamado Mashiach? Todos respondieron que sea colgado. O sea, aquí él traduce Yehoshua, el llamado Mashiach. No es Hamashiach, no el Mesías, el llamado Mashiach. Lo mismo que está en el griego, pero como ya dijimos, no es una identidad, no es como este. El versículo clave de Mateo en este sentido es el de 16:16. Y justamente ese es el que ya vimos que fue pues cambiado por Shem Tov, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver? Bueno, hay otras cositas más en relación de Shem Tov. Por ejemplo, ya no en relación a lo que estamos diciendo, sino en relación a que algunos versículos fueron totalmente cambiados y le dan un significado totalmente distinto en puntos clave de la fe cristiana en este Mateo de Shem Tov, ¿no? Y tenemos Mateo 9:9, donde se dice, es por la fe en Dios que han sido perdonadas tus iniquidades.
Pero Jesús no dijo eso, sino que dijo, confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Que justamente esa escena es cuando hace descender a un paralítico por un techo y, y Jesús dice que es más fácil perdonar pecados o decir levántate y anda. Porque en su mente ellos decían que nadie puede perdonar pecados. Cuando Jesús dijo, tus pecados te son perdonados. No dice por la fe en Dios. O sea, Jesús directamente perdona sus pecados y lo acusan de blasfemia. Pero Shem Tov lo cambia. Es por la fe en Dios que han sido perdonadas tus iniquidades. Shem Tov identifica a Pedro como piedra, ¿no? Dice, tú eres una piedra y yo edificaré sobre ti mi casa de oración. Fíjense que Shem Tov, en su afán de desacreditar a Jesús, da pie a la doctrina católica de que Pedro es la piedra. Cuando lo que dice Jesús es, tú eres Pedro y sobre esta roca, Pedro, acuérdense que Pedro es Petros, que es en griego, que es piedra, que es una piedra pequeña, ¿no? Entonces dice, entonces Jesús hace un juego de palabras, tú eres una piedra, pero la iglesia no va a estar edificada sobre una piedra, sino sobre esta roca, y se refería a él mismo, a la confesión de fe que ya vimos, ¿no? Pero bueno, Shem Tov más bien da pie a la doctrina católica. Y así como en Mateo 17:11, donde dice que Elías vendrá y salvará a todo el mundo, y no dice eso en el Mateo, sino que Elías viene y restaurará todas las cosas. O sea, muchos cambios tremendos, ¿no? Entonces, ¿por qué citamos todos estos cambios, ¿no? Y mostramos todo esto? Porque los que le dan la razón, o sea, los que se fundamentan en el Mateo hebreo de Shem Tov para negar Mateo 28, o sea, para negar el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces tienen que ser coherentes y darle la razón a Shem Tov en todo lo que escribió en ese manuscrito. Es decir, ya no pueden reconocer a Jesús como el Mesías, ni como el Hijo de Dios. La piedra es Pedro, la piedra de la iglesia, es la roca de la iglesia, sobre el cual está edificada la iglesia, es Pedro. Y todas las cosas que vemos que están cambiadas en Shem Tov, que son muchas, ¿no? Porque ya vimos que el objetivo de este rabino sefardí, el objetivo de él era, todo su trabajo, no solamente en esto, sino en todas las otras cosas que hizo, era negar la divinidad de Cristo y era negar pues el mesianismo de Cristo, de Jesús como el Cristo, de Jesús como el Hijo de Dios. Era negar esos dos puntos. Y ya el Señor nos ha advertido, una persona que tiene esa creencia y ese objetivo es un mentiroso. Y si es un mentiroso, yo no le puedo creer nada a un mentiroso. O sea, ¿cómo yo le voy a creer lo que me diga Shem Tov siendo que es un mentiroso? ¿Por qué es un mentiroso? Porque la Biblia dice que el que niega que Jesús es el Cristo y que niega que Jesús es el Hijo de Dios es un mentiroso y además es un anticristo. Entonces ya eso debería ser suficiente para catalogar este manuscrito como falso y mentiroso. O sea, resumiendo, tenemos básicamente dos evidencias. Una evidencia histórica y una evidencia interna, según la doctrina. Acuérdense que el Señor nos dijo a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Entonces tenemos una evidencia histórica y una evidencia del contenido. La evidencia histórica, ¿cuál es? Es un manuscrito que fue hecho por un rabino anticristiano y en el siglo XIII. No puede ser algo original, porque Mateo no era rabino ni era anticristiano. Segundo, evidencia, la interna. El contenido de esa carta, la forma como él tradujo todo lo que Mateo dijo, es para tumbar la divinidad y el mesianismo de Cristo y otras doctrinas fundamentales del cristianismo. Entonces, esas dos evidencias deben ser suficientes para que nosotros nos demos cuenta que el Mateo hebreo de Shem Tov es mentiroso, es anticristiano y no puede en ningún sentido ser algún argumento que nos dé favor
para echar a el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo por tierra. Entonces, bueno, hasta aquí el tema de hoy. Vamos a cerrar la grabación y quedamos abiertos por si hay alguna pregunta o comentario en relación al estudio de hoy.